Buenos días. Corte Suprema de Justicia de la República, miércoles 8 de enero del 2025, siendo las 10:04 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checla Soria va a llevar a cabo la audiencia de variación de medida de comparecencia con restricciones a comparecencia simple solicitada por la defensa de don Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en el radio del Estado. Expediente 8-2018-1. Esta audiencia además va a estar registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes por el Ministerio Público. Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Marzano. Sí, buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señora fiscal. En representación de mi patrocinado, Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, la abogada Beatriz Gómez Carranza, con registro 1504 del Colegio de Abogados de Ancash, casilla electrónica 158406, con domicilio procesal en Avenida Larco 101, piso 13, Miraflores. Gracias, doctora. Doctora Gómez, le voy a dar 10 minutos para escuchar sus argumentos. Sí, muchas gracias, señor juez. Efectivamente, la defensa ha solicitado la variación de comparecencia restringida a comparecencia simple, dictada contra mi patrocinado Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo. Este pedido lo hemos efectuado de conformidad con el inciso 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 32.130, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 10 de octubre del 2024. Señor juez supremo, debe tenerse en cuenta en el presente caso lo siguiente. Mediante resolución número 2 de fecha 8 de noviembre del 2018, se dictó mandato de comparecencia con restricciones contra mi patrocinado Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo, dictándole 3 reglas de conducta: la obligación de no ausentarse en la localidad, la prohibición de comunicarse con personas que hayan declarado como testigos y la prestación de una caución económica ascendente a la suma de 600,000 soles. Ante ello, mi patrocinado interpuso recurso de apelación, la misma que fue confirmada por la Sala Especial Suprema de la Corte Suprema mediante resolución número 2 de fecha 23 de noviembre del 2018. El día 10 de octubre del 2024 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 32.130, ley que modifica el Código Procesal Penal y señala que el juez puede imponer una de las reglas o combinar varias de ellas según sean adecuadas al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Señala esta modificatoria que las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Este artículo 272 del Código Procesal Penal establece los plazos máximos que deben durar la medida coercitiva. En este caso, mi patrocinado está siendo investigado por los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico. Entonces, el plazo que le correspondería, en su caso, sería como máximo 18 meses. Sin embargo, tenemos que desde la fecha que se le dictó mandato de comparecencia restringida a la fecha, han transcurrido más de 6 años, señor juez supremo. 6 años y 2 meses desde que se dictó el mandato de comparecencia restringida. Es decir, el plazo ha superado en extenso lo establecido en la norma antes indicada. Es por esta razón que venimos a su despacho a solicitar
que se varíe el mandato de comparecencia restringida y se pueda dictar mandato de comparecencia simple, toda vez que ha vencido todos los plazos establecidos en la ley para esta medida coercitiva. Gracias. Gracias, doctora. Señora fiscal, también tiene el mismo plazo para escuchar sus argumentos. Gracias, señor juez supremo. Solicitar se declare infundado el pedido postulado por la defensa técnica del investigado Pedro Marzano Bacigalupo, por las siguientes razones. Señor magistrado, al amparo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú y el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, solicitamos que su despacho aplique control difuso de la ley que ha modificado el artículo 272 del Código Procesal Penal. Estamos hablando de la ley 32.130 que ha sido invocada por la defensa técnica. Señor magistrado, como ya lo habíamos señalado en la audiencia precedente por la misma materia, se evidencia una flagrante inconstitucionalidad de esta ley 32.130, puesto que la medida de comparecencia con restricciones de acuerdo al test de proporcionalidad resulta necesaria, resulta idónea y resulta proporcional. Frente al conflicto de derechos fundamentales que podrían verse, se evidencia que existe una restricción mínima al derecho de la libertad locomotora del acusado, del ahora acusado Marzano Bacigalupo, frente o en contraposición a una pluralidad de derechos fundamentales que son de mayor envergadura e impacto a nivel social. Estamos hablando de los derechos a la eficacia de las resoluciones judiciales, el derecho a la verdad y el derecho a no dejar en impunidad los actos de corrupción y a que reciban los responsables de estos actos una sentencia justa. Al respecto, señor magistrado, se evidencia que con esta ley el Congreso le ha quitado las herramientas al Ministerio Público a efectos de que pueda garantizar la sujeción del investigado al proceso y de esta manera lograr el éxito del mismo. A la fecha, esta investigación ya se encuentra con requerimiento acusatorio. Se están pidiendo 11 años de pena privativa de libertad contra el acusado Marzano Bacigalupo. Evidentemente, esta situación jurídica refuerza y hace que exista una presión subjetiva relevante dentro del actuar del acusado, quien puede abandonar el país de manera definitiva o permanecer oculto con la finalidad de evadir la eventual sentencia condenatoria que espera conseguir el Ministerio Público, conforme se encuentra esbozado en el requerimiento acusatorio que ya se presentó a su despacho. No debemos olvidar que Marzano Bacigalupo es un acusado que cuenta con evidente y comprobada solvencia económica, lo que le permite tener las herramientas suficientes para poder abandonar el país. Durante el tiempo que se le ha impuesto para la Fiscalía, la medida de comparecencia es atemporal. Esta no tiene término. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de las medidas coercitivas de carácter personal, estas tienen la característica de ser variables. Al ser variable, el imputado, en este caso el acusado, tiene todo el derecho de poder solicitar la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por comparecencia simple. En ese sentido, no se puede homologar o poner en la misma condición a los plazos de la prisión preventiva con los plazos de la comparecencia simple. La comparecencia simple no tiene el mismo impacto en la libertad que la prisión preventiva. Por lo tanto, el Congreso, al haber homologado los plazos, ha incurrido en un grave error, porque lo único que ha generado es que se aliente el peligro de fuga de los investigados. Bajo estos parámetros debería de declararse el control difuso y declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Sumado a ello, es necesario que su despacho conozca el comportamiento procesal que ha venido demostrando Marzano Bacigalupo durante el tiempo en que ha operado esta medida coercitiva, como es la comparecencia con restricciones. A pesar de estar con la restricción de no ausentarse de la localidad de su residencia,
ha tenido más de 25 viajes al extranjero. Ha salido a los Estados Unidos y España sin pedir permiso, conforme lo reza o lo reporta el movimiento migratorio. Ha salido por más de 25 veces al extranjero sin pedir permiso ni al juzgado ni al Ministerio Público, lo que ya evidencia su total desacato y desobediencia a las órdenes judiciales, ¿no? Y esto pone de manifiesto que el acusado, Marzano Huacibalupo, es una persona proclive a abandonar el país cuando él mejor le parezca, ¿no? Entonces, si eso hace cuando hay medida operando, imagínense qué va a hacer si la medida no está vigente, ¿no? Eso es necesario que sepa su despacho. En ese sentido, señor magistrado, el Ministerio Público solicita que se desestime el pedido, se haga control difuso y de igual manera su despacho ha venido resolviendo en otros casos de igual petitorio que se devuelva la caución. Nos oponemos a cualquier devolución de caución por dos motivos. Uno, porque el acusado no lo ha pedido y si usted resolviera en ese sentido devolviendo, sería un pedido, sería una resolución extrapetita, ¿no? Lo que ya incurriríamos en una nulidad porque no puede resolver usted más allá de lo que solicitan los investigados. Y segundo, porque la caución es una medida independiente autónoma a la comparecencia con restricciones. Por lo tanto, esta medida no está subordinada a la comparecencia con restricciones y tiene su propio tratamiento, su propia normativa, que no puede correr la misma suerte que la comparecencia con restricciones en el sentido que está siendo solicitado por la defensa técnica. Por esas razones nos reafirmamos en solicitar se declare infundado el pedido de la defensa técnica de Marzano Huacibalupo. Gracias, doctora. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra por 3 minutos para cerrar. Una consulta, ¿es esto así que su patrocinado, según he escuchado, ha tenido viajes sin autorización del juzgado? No, doctor, cada vez que mi patrocinado salió del país, ha informado al juzgado. Ya, vamos a chequear eso. Ok, puede comenzar, doctor. Sí, doctor, debo indicar, doctor, a su despacho que la Fiscalía, en su escrito de absolución, en el punto 5, ha señalado que es pertinente resaltar que las autoridades deben velar por la recta administración de justicia, la cual debe ser pronta y eficaz. Efectivamente, la administración de justicia debe ser pronta y eficaz. En el presente caso, se concluyó la investigación preparatoria el año 2022, señor juez supremo. Han pasado más de 2 años y recién se indica que se ha presentado un requerimiento acusatorio. Mi patrocinado ha cumplido con concurrir mensualmente a suscribir el libro de control que tiene la Fiscalía de manera mensual y puntual, todos los meses durante estos 6 años que se le ha dictado el mandato de comparecencia restringida. Y respecto al pago, a la devolución de la caución, señor magistrado, debo indicar a su despacho que la caución ha sido impuesta como regla de conducta C en el presente caso. Es decir, está dentro de la comparecencia restringida y no puede indicarse de manera subjetiva que se debe aplicar de otra forma. Ahora, señor juez, si bien es cierto mi patrocinado, como indica la fiscal suprema, se ha presentado el requerimiento acusatorio, sin embargo, nosotros ahora desconocemos ello y solamente tenemos lo precisado en el escrito de absolución de la Fiscalía Suprema, donde señala una lista de personas acusadas en la que no aparece Walter Ríos, quien, según la tesis de la Fiscalía, sería el que habría el cohechante en este caso, y mi patrocinado sería la persona que ha incurrido en el delito de cohecho. Eso nos sorprende también, sin embargo, no tenemos a la vista la acusación completa que será analizada oportunamente. Ahora, los argumentos esgrimidos por la fiscal suprema son de manera subjetiva. Ella dice que ha presentado un requerimiento acusatorio y que se va a imponer una pena. Esta es una afirmación expectaticia y no se puede asegurar de que la pretensión presentada por la Fiscalía sea acogida por el juzgado oportunamente. Es más, señor magistrado, acá
se debe tener en cuenta el principio de legalidad, que hay una norma específica que establece los plazos máximos que deben durar la comparecencia restringida y además se tiene que aplicar el principio de plazo razonable, señor magistrado. Mi patrocinado es una persona de 77 años. Viene siendo investigada más de 6 años por la Fiscalía Suprema. Entonces, estos argumentos abonan a que se declare fundado mi pedido de variación de mandato a comparecencia restringida por comparecencia simple. Gracias, señor juez. Doctora López también tiene 3 minutos. Gracias, señor juez supremo. Bien, la abogada hace referencia a la justicia oportuna. Definitivamente, esa es una aspiración de todo un sistema de justicia, ¿no? Que existe una justicia oportuna. Pero la realidad del sistema de justicia nacional no es la realidad de la Fiscalía Suprema, sino es del sistema nacional que desborda la carga procesal a los juzgados. Y eso no es secreto para nadie. Pero dentro del marco normativo de cara a la realidad judicial, la medida coercitiva de menos lesividad, de menos intensidad, contra un procesado que está siendo investigado por graves actos de corrupción, es la comparecencia con restricciones. Acá no estamos hablando de una medida de prisión preventiva. Por eso el Congreso, al haber emitido esta ley, poniendo en el mismo parangón los plazos de la prisión preventiva con los de la comparecencia con restricciones, ha incurrido en un acto de flagrante inconstitucionalidad, porque evidentemente una persona no puede estar privada de su libertad de manera indefinida, porque la libertad, de manera absoluta, la libertad es el derecho fundamental más preciado que tiene el ser humano. Pero acá no estamos hablando de la privación de la libertad, estamos hablando de una restricción mínima al derecho de la libertad de locomoción, que es lo único que le garantiza al sistema de justicia, en este caso al órgano persecutor, poder tener la sujeción del investigado al proceso hasta que llegue en la etapa de juzgamiento. Y es más, ya estamos con el requerimiento acusatorio en curso, o sea, ya está presentado, ya se tiene que dar el trámite judicial correspondiente, y esto hace pues que las posibilidades que el señor Marzano fugue del país se acrecienten, ¿no? Entonces, al no haber ninguna medida contra estos procesados, ni siquiera ya una caución, prácticamente se está alentando la impunidad, porque estas personas tienen los medios para permanecer ocultas o para fugarse de manera definitiva del país, como lo vemos día a día en las noticias con todos los procesados por actos de corrupción, ¿no? Entonces, es una realidad que no podemos poner la espalda a una realidad que es patente dentro del sistema de justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, la abogada, bueno, el tema que desconoce el requerimiento acusatorio y es un tema del Poder Judicial que tiene que darle trámite y ya se le estará notificando oportunamente. Ella hace referencia a Walter Ríos, que es un tema totalmente impertinente para esta audiencia. No vamos a debatir a ese nivel porque estamos hablando simplemente del cambio de la medida de comparecencia con restricciones por la comparecencia simple. Y bueno, señor magistrado, es evidente que la ley que nos convoque en esta audiencia es inconstitucional y volvemos a reafirmarnos en que debe de operar el control difuso y nuevamente que también no se debe devolver la caución porque es una medida independiente a la comparecencia. Gracias. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada una solicitud de validación de la medida de comparecencia impuesta a su patrocinado, el señor Marzano Bacigato. Y los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundada dicha solicitud. Todos estos argumentos se va a evaluar, se va a expedir la resolución y se notificará a las casillas electorales. Siendo las 10:23, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.